Es una pregunta clave. Y justo, revisando los materiales, nos topamos con dos pruebas súper conocidas, el 16PF y el MMPI-2. La idea hoy es, pues, desminuzarlas un poco, ¿no? Ver qué son, para qué sirven, cómo se aplican y, sobre todo, qué información nos pueden dar, o sea, tener una visión más clara. Justamente. Son herramientas, digamos, como unos lentes especiales que nos ayudan a ver patrones. Patrones de cómo pensamos, sentimos, actuamos. Pero ojo, como toda herramienta poderosa, hay que saber usarla bien. Entender que miden sus límites, eso es crucial. Sintonía. ¿Qué entendemos por personalidad en psicología? Porque la palabra la usamos todo el tiempo, pero aquí necesitamos ser más precisos, ¿no? Sí, claro. Es un concepto complejo, con muchas capas. Pero básicamente hablamos de un patrón, uno más o menos estable, de rasgos, o sea, formas consistentes en que pensamos, sentimos y nos comportamos. Rasgos que nos caracterizan a lo largo del tiempo, en diferentes situaciones. Y también incluye nuestras motivaciones, cómo vemos el mundo, nuestros estados de ánimo más típicos. Las pruebas intentan medir esto de forma sistemática, organizada. Entendido. Clarísimo. Entonces, la primera prueba que mencionan los documentos es el 16PF. ¿Qué busca, digamos, capturar? Ok, el 16PF. Este lo desarrolló Raymond Cattell, y su meta es medir 16 factores, o rasgos, pero de la personalidad normal, por así decirlo. No está pensado principalmente para detectar problemas clínicos, sino para describir la variedad de la personalidad, pues, cotidiana. Hay que imaginar cada rasgo como un continuo. Un continuo, como un espectro, ¿dices? Justo, como un espectro. Por ejemplo, un factor es la afabilidad. En un extremo está de persona más bien fría, distante, ¿no? Y en el otro, alguien cálido, cercano, afectuoso. El 16PF te dice dónde caes en esa línea. Otros ejemplos, pues está el razonamiento, pensamiento concreto contra abstracto. O la estabilidad emocional, si eres más reactivo o más estable. También mide cosas como la atención a las normas, qué tan conformista o inconformista eres. O si tiendes a ser más atrevido o tímido, más objetivo o sensible al tomar decisiones. O si eres más tradicional o te gusta más la apertura al cambio. Suena a que intenta hacer un retrato bastante completo de cómo es alguien en su día a día, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Y los resultados cómo se ven? ¿Te dan un número o...? Se usan unas puntuaciones llamadas decatipos o STEN. Es un esquema que va del 1 al 10. Si sacas puntuaciones bajas, digamos 1 a 3, te ubicas más hacia un polo del rasgo. Por ejemplo, más reservado. Si sacas puntuaciones altas, 8 a 10, vas hacia el otro polo, más abierto, por seguir el ejemplo. Los puntos medios, pues indican eso, un punto intermedio. Y además, el test agrupa estos 16 factores en dimensiones más grandes, como ansiedad o extroversión, para dar una visión un poquito más global. ¿Y es muy tardado de hacer o complicado? No tanto. Está pensado para adolescentes y adultos, y normalmente te lleva entre 45 minutos y 1 hora. Es bastante directo, la verdad. Ok. Entonces, el 16PF nos da como un mapa de la personalidad normal, digamos. Pero, ¿qué pasa si la preocupación va más por el lado de posibles dificultades, problemas psicológicos? Ahí es donde entra la otra prueba que vimos, el MMPI-2, ¿cierto? Exactamente. Ahí diste en el clavo. El inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el MMPI-2, es otra cosa. Es una versión actualizada del MMPI original que es de los años 40. Y sí, su objetivo principal es evaluar la personalidad, pero con un énfasis muy fuerte en detectar patrones que podrían estar ligados a dificultades psicológicas, a lo que llamamos psicopatología. Psicopatología. A ver, ¿podrías aclarar un poquito ese término para que todos entendamos bien? Claro, de forma sencilla, ¿eh? Nos referimos a patrones de pensamiento, de emoción o de comportamiento que le causan un malestar importante a la persona, o que le dificultan funcionar en su vida, ya sabes, trabajo, relaciones, y que podrían ser señal de algún trastorno psicológico. El MMPI-2 ayuda a explorar justo esas áreas. Por eso se usa muchísimo en clínicas, hospitales, pero también en contextos legales o para seleccionar personal para puestos delicados. Entendido. Tiene sentido. ¿Y cómo es esta prueba? Decían los materiales que es bastante larga.
Sí, sí lo es. Son 567 frases o afirmaciones, y la persona tiene que contestar verdadero o falso a cada una, según sienta que le aplica o no. Aquí en México se pide un nivel de lectura como de segundo de secundaria, más o menos, para entender bien las frases, y está adaptado para población mexicana adulta, de 18 a 84 años. Y sí, toma su tiempo, ¿eh? Normalmente entre una hora y media. ¡Wow! 567, sí requiere concentración. ¿Y qué tipo de información saca con tantas preguntas? ¿Cómo se organiza? Se organiza en diferentes escalas. Y aquí viene algo súper interesante y muy característico del MMPI. Las escalas de validez. Se llaman L, F y K. Son la base de todo. Antes de siquiera mirar lo demás, estas escalas te dicen cómo contestó la persona. Intentó verse demasiado bien, casi perfecto. Esa es la L. O chance exageró los problemas. O contestó medio al azar. Esa es la F. O se puso muy a la defensiva, como que no quería admitir nada. Esa es la K. Espera. O sea que la prueba trae como detectores de si alguien no está siendo sincero o quiere, digamos, manipular el resultado. En esencia, sí. No es que detecten mentiras así directamente, ¿eh? Pero sí identifican patrones de respuesta que son raros, inconsistentes o que sugieren una actitud específica al contestar. Y checar estas escalas primero es básico para saber si el resto del perfil es confiable. Si estas escalas salen muy alteradas, ah, la interpretación se complica mucho o hasta se invalida. ¡Qué interesante! Es como si la prueba tuviera su propio control de calidad integrado. Ya, bueno, suponiendo que esas escalas estén bien, que el perfil sea interpretable, ¿qué más mide? Después vienen las 10 escalas clínicas básicas. Estas exploran áreas que tradicionalmente se han asociado con distintos tipos de problemas psicológicos. Por ejemplo, hay escalas sobre preocupación excesiva por la salud, hipocondríasis, otras sobre síntomas de depresión, cómo reacciona uno al estrés, histeria, también sobre tendencias antisociales o problemas con las normas, desviación psicopática, niveles de desconfianza o sospecha, paranoia, pensamientos o experiencias raras, esquizofrenia, niveles de energía muy altos, agitación, hipomanía, o la tendencia a aislarse, introversión social. Son un montón de áreas. ¿Se interpretan de una por una? Rara vez. Digo, cada escala te da información, claro, pero lo más valioso es ver el patrón completo, ver qué escalas están altas y cómo se combinan entre sí. Además, hay muchísimas escalas más, suplementarias y de contenido. Estas ayudan a afinar la interpretación, explorando temas más específicos como ansiedad, miedos, problemas en la familia, hostilidad, autoestima, problemas en el trabajo. Y no hay que olvidar la corrección K. Es un ajuste matemático que se le hace a algunas escalas clínicas para compensar esa actitud defensiva que mide la escala K. Y leí también que hay una versión más nueva, el MMPI-2-RF. ¿Ese qué onda? ¿Reemplaza al otro o...? Es una versión reestructurada. Más corta, tiene 338 reactivos, te lleva como 35-50 minutos. Usa escalas diferentes, las clínicas reestructuradas o RC. Estas escalas están diseñadas para ser como más precisas, menos empalmadas entre sí, busca ser más eficiente y estar más al día con los modelos actuales de psicopatología. No es que reemplace al MMPI-12, el MMPI-12 se sigue usando muchísimo, pero el RF es una alternativa muy potente y moderna. Ok. Ya tenemos una idea más clara de qué son estas pruebas que buscan medir. Ahora, vamos a lo práctico. Uno de nuestros objetivos era demostrar cómo se aplican. Usemos el MMPI-2 de ejemplo, que parece tener más detallitos. ¿Cómo se asegura uno de que la aplicación sea correcta? Para que los resultados sirvan, ¿no? Totalmente. La estandarización, o sea, aplicar la prueba siempre igual, es vital, para que los resultados sean válidos y se puedan comparar. Hay varios puntos clave. Primero, el ambiente. Tiene que ser un lugar tranquilo, privado, sin ruidos, sin interrupciones. Bien iluminado, cómodo. La persona tiene que poder concentrarse bien. Lógico, con tantas preguntas, ¿Y qué materiales se necesitan? se le da a la persona el cuadernillo con todas las frases y una hoja de respuestas aparte, especial para la prueba. Y esto es súper importante. No se raye el cuadernillo. Todas las respuestas van en la hoja, rellenando las bolitas de verdadero o falso. Se necesita un lápiz, normalmente del número 2, y una goma por si acaso.
Y las instrucciones. ¿Hay algo especial ahí que decir? Son bastante sencillas, pero es clave leerlas junto con la persona. Asegurarse de que entienda bien cómo marcar. Se le explica que responda verdadero o falso, pensando en cómo es o se siente habitualmente. Se le pide que sea lo más honesta posible. Y que trata de contestar todo. Que no deje preguntas sin responder. También se le dice que no piense demasiado cada respuesta. Que la primera impresión suele ser la buena. Y, muy importante, se le aclara que si deja muchas preguntas sin contestar, en el MMPI-2, generalmente más de 30, la prueba podría no ser válida. ¿Y puede tomar descansos? Me imagino que sí puede ser cansado. Sí, claro, se puede y a veces hasta se recomienda. Si la persona se cansa, se fatiga, simplemente se le pide que marque bien en su hoja donde se quedó para poder seguir después sin problema. Y bueno, durante todo el proceso, pues hay que cuidar que el material esté seguro, en el lugar, bajo supervisión si es necesario, pero sin presionar a la persona, claro. Bien, la persona termina, entrega su hoja llena de respuestas. Ahora viene el paso de convertir eso en datos que podamos usar. La calificación. ¿Cómo se hace eso? Es un proceso que necesita mucha precisión. Si se hace a mano, se usan unas plantillas de calificación. Son como micas transparentes con hoyitos que coinciden con las respuestas clave para cada escala. Pones la plantilla sobre la hoja de respuestas y cuentas cuántas marcas coinciden. Eso te da la puntuación bruta o natural para esa escala. Aunque hoy en día, la verdad, es muy común usar software para calificar. Es más rápido y te evitas errores. ¿Y esa puntuación bruta ya te dice algo? No por sí sola, la verdad. Necesitas compararla con un grupo de referencia para saber qué significa. Ahí entra la estandarización. Para el 16PF, por ejemplo, esas puntuaciones brutas se convierten a STEN o decatipos, que es la escala del 1 al 10 que dijimos antes. Usas unas tablas del manual según la edad y a veces el género. Y para el MMPI-2 y también el RF, las puntuaciones brutas se convierten en puntuaciones T. Estas son un tipo de puntuación estándar que tiene una media fija en 50 y una desviación estándar de 10. Esto es súper útil porque te permite ver rápido qué tan lejos está la puntuación de esa persona del promedio de la gente en esa escala. Una T de 70, por ejemplo, está a 2 desviaciones estándar arriba de la media. Eso ya suele ser importante. Y acuérdate, para el MMPI-2, antes de graficar las T, se aplica la famosa corrección K a las escalas que lo necesiten, para ajustar por esa defensividad. Comprendido. Calificación precisa, estandarización para poder comparar. Y ahora sí llegamos al momento clave. La interpretación. ¿Cómo pasamos de esos números, de esas puntuaciones T del MMPI-2, a entender algo real sobre la persona? Interpretar los resultados es el último gran paso que queríamos cubrir hoy. Exacto. Y aquí es donde entra de lleno la formación y la experiencia clínica. No es nada más leer una gráfica, ¿eh? Es integrar toda esa información con lo demás que sabes de la persona. Su historia, por qué busca ayuda, cómo se comportó durante la prueba. El primer paso, y esto es fundamental, es revisar las escalas de validez. La L, la F, la K y otras relacionadas. ¿Es válido este perfil? ¿Podemos confiar en estas respuestas? ¿La persona intentó verse súper bien? ¿O exageró? ¿O contestó al tuntún? Si el perfil no es válido, la interpretación clínica seria se detiene ahí, o se toma con muchísima cautela. Ok, paso 1. Validar. Suponiendo que el perfil sí es válido. ¿Qué sigue? ¿Qué miramos después? Analizamos el patrón de las escalas clínicas básicas. Buscamos las puntuaciones T elevadas. Por convención, generalmente se considera que una T de 65 para arriba ya es clínicamente significativa. Esas elevaciones nos sugieren áreas donde puede haber dificultades o rasgos de personalidad muy marcados. ¿Podríamos usar uno de los casos que venían en los materiales para que quede más claro? Para aterrizar la idea. Claro, perfecto. Pensemos en el caso 1, el de Claudia. Los documentos decían que tenía quejas físicas, como dolores, cansancio, pero sin causa médica clara. Y se preocupaba muchísimo por su salud. Si al aplicarle el MMPI-2 viéramos una elevación importante, digamos una T de 75 en la escala 1, HS, hipocondriasis, que mide justo eso, la preocupación por síntomas físicos, pues ese sería un dato muy relevante, ¿no? Apoyaría la idea de que su malestar va por ahí. O tomemos el caso 3, el hombre de 47 años, súper celoso, desconfiado de su esposa, que veía señales de infidelidad donde no las había.
Si en su perfil del MMPI-2 encontráramos una puntuación T muy alta en la escala 6, PA, paranoia, que evalúa precisamente la suspicacia, la desconfianza, esa sensibilidad exagerada a lo que hacen los demás, el pensamiento rígido, pues eso nos daría una pista muy importante sobre su forma de pensar y de relacionarse. Entiendo. ¿La escala elevada apunta a ciertas características o problemas específicos? Sí, pero insisto, casi nunca se interpreta una sola escala aislada. Los psicólogos expertos buscan patrones, buscan códigos. Los códigos son combinaciones de las 2 o 3 escalas más altas. Por ejemplo, si alguien tiene altas la escala de depresión y otra que se llama psicoastenia, que tiene que ver con ansiedad, preocupación, duda, ese código nos da una descripción mucho más rica y compleja de la persona que cada escala por separado. Y además, se revisa la información de las escalas de contenido y las suplementarias para añadir detalles. ¿Hay problemas familiares? ¿Baja autoestima? ¿Estrés en el trabajo? Todo eso ayuda a armar una hipótesis completa sobre cómo está funcionando esa persona. Vaya, pues sí que hemos recorrido bastante. Queda claro que el 16PF y el MMPI-2 son herramientas muy importantes, cada una con su propio enfoque. Vimos sus características, demostramos más o menos cómo se aplica una prueba como el MMPI-2 y exploramos qué implica interpretar los resultados. Son instrumentos complejos, pero muy potentes. Sin duda alguna. Nos ofrecen un marco, una estructura para explorar la personalidad, ya sea en su rango normal, con el 16PF, o en relación con posibles dificultades, con el MMPI-2. Son útiles en muchos contextos: el clínico, la orientación vocacional, selección de personal, el ámbito forense. Pero la clave, y no me canso de decirlo, es que siempre, siempre deben ser aplicadas, calificadas e interpretadas por profesionales, gente con la formación y la experiencia adecuadas. No son test de revista, para nada. Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a una última reflexión. Más allá de evaluar, de sacar un perfil, puntajes, ¿cuál debería ser el objetivo final de usar estas pruebas? ¿Cómo nos aseguramos de que se usen de forma ética y que de verdad ayuden a la persona? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El objetivo nunca debería ser poner una etiqueta y ya. Idealmente, la información que dan estas pruebas tendría que servir para fomentar el autoconocimiento, para mejorar la comunicación, por ejemplo, entre un terapeuta y su paciente, y para diseñar intervenciones que realmente ayuden a la persona a sentirse mejor, a funcionar mejor en su vida. Nos recuerdan lo compleja que es cada persona y la enorme responsabilidad que implica intentar comprender esa complejidad. Una perspectiva muy necesaria, la verdad. Quizá la invitación para quienes nos escuchan es justo esa reflexión. Ahora que sabemos un poquito más de estas herramientas, ¿qué preguntas nos hacemos sobre nuestra propia personalidad? ¿O sobre cómo nos relacionamos? ¿Hay patrones que nos gustaría entender mejor? Exacto. Es una invitación a mirar hacia adentro, sí, pero también a valorar la profundidad y la cautela que se necesita al explorar la mente humana. Excelente punto para cerrar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada. Hasta la próxima.